La noche había caído como un manto sobre el pequeño pueblo costero, y con ella llegó una niebla espesa que se arrastraba por las calles vacías. Yo, Álvaro, un escritor en busca de inspiración, me encontraba en la orilla del mar, observando cómo la niebla se tragaba el mundo a mi alrededor. Había algo en la niebla que no era natural. No era simplemente la condensación del aire frío y el agua. Había voces en ella, susurros que apenas podía entender. Eran voces que rogaban, que advertían, que lloraban. Decidí seguir los susurros, adentrándome en la bruma que se cerraba detrás de mí como una puerta a otro mundo. Caminé sin rumbo, guiado solo por los susurros que se hacían más claros, más urgentes. Me llevaron a una parte del pueblo que no recordaba, una calle antigua con casas que parecían haber estado abandonadas durante siglos. Las ventanas estaban rotas, las puertas colgaban de sus bisagras, y las sombras parecían moverse con vida propia. Fue entonces cuando lo vi, un faro en la distancia. Su luz era un punto brillante en la oscuridad, pero no era una luz de salvación. Era una luz que llamaba, que seducía, que atraía hacia una perdición segura. Los susurros se convirtieron en gritos y supe que debía llegar al faro, que había algo allí que necesitaba ver. Con cada paso que daba, la niebla se espesaba y las sombras se alargaban, como si quisieran atraparme en sus garras. Pero no podía detenerme. Algo me empujaba hacia adelante, hacia el faro, hacia el misterio que sabía que cambiaría mi vida para siempre o la terminaría en el intento. La niebla se cerraba a mi alrededor, cada vez más densa, cada vez más fría. Mis pasos resonaban en el vacío mientras me acercaba al faro, guiado por una fuerza que no podía comprender. Los susurros se habían transformado en voces claras y distintas, voces que parecían conocerme, que susurraban mi nombre: Álvaro, Álvaro. El faro se alzaba imponente ante mí. Su luz parpadeante era un latido en la oscuridad, un corazón que bombeaba terror en lugar de sangre. La puerta estaba entreabierta, invitándome, o más bien desafiándome a entrar. Con una respiración que se mezclaba con el aire helado, crucé el umbral. Dentro, la luz del faro no llegaba, y la oscuridad era casi palpable. Encendí la linterna que llevaba conmigo, y la luz reveló una escena que heló mi sangre. Figuras esculpidas en las paredes, rostros contorsionados en expresiones de horror eterno, como si la piedra misma hubiera capturado sus últimas emociones. Comencé a subir la escalera de caracol. Cada peldaño crujía bajo mi peso, como si protestara por la perturbación de su sueño centenario. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en gritos que resonaban en mi mente, llenándola de miedo y confusión. Al llegar a la cima, encontré la fuente de la luz, una antigua lámpara de aceite que arrojaba sombras danzantes sobre las paredes. Pero no estaba sola. Junto a ella había un hombre, o lo que quedaba de él. Su piel era pálida como la de un cadáver, y sus ojos estaban vacíos, dos pozos negros que me miraban sin ver. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblorosa. «El guardián», respondió con una voz que era un susurro y un grito al mismo tiempo. «El guardián del faro, condenado a guiar a las almas perdidas, a advertir a los vivos, a custodiar los secretos de la niebla». «¿Qué secretos?», insistí, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Los secretos de los que han desaparecido, de los que han sido consumidos por la niebla, de los que han encontrado su fin en estas aguas traicioneras. Y ahora, tú también eres parte de ellos, Álvaro. Parte de la niebla, parte de los susurros, parte del faro». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Quería correr, escapar de esa torre maldita, pero mis pies no se movían. Estaba atrapado en la mirada del guardián, en la verdad que sus palabras revelaban. «¿Cómo puedo liberarme?», pregunté desesperado. «No hay escape», dijo el guardián, y su risa era como el sonido de huesos rompiéndose. «Solo hay la niebla, y la niebla es eterna». La luz de la lámpara comenzó a parpadear, y las sombras crecieron hasta engullirlo todo. Los gritos en mi mente se convirtieron en un coro ensordecedor, y supe que la noche sería larga, interminable, y que la niebla nunca me dejaría ir. La oscuridad se había apoderado del faro, y con ella, un silencio sepulcral. La risa del guardián aún resonaba en mis oídos, una burla a mi desesperación.
Yo, Álvaro, estaba solo ahora, atrapado en la cima del faro, con la niebla como única compañía. Pero no era una simple niebla, era un ser vivo, respirando y susurrando secretos que ningún hombre debería escuchar. Comencé a ver figuras en la bruma, sombras que se movían con propósito, rodeándome, acechándome. Eran las almas de aquellos que habían sido reclamados por el mar, condenados a vagar en la eternidad, atrapados entre dos mundos. Una voz se destacó entre los susurros, clara y penetrante. «Álvaro», llamaba. «Álvaro, ven a nosotros». Era la voz de mi hermana, desaparecida en estas mismas aguas hace años. Mi corazón se aceleró. Sabía que era imposible, pero la esperanza brotó en mi pecho. «María», grité en la oscuridad, «¿eres tú?». La figura de una mujer se materializó en la niebla. Su rostro era una máscara de dolor y remordimiento. «Álvaro», dijo ella, «debes irte. No perteneces a este lugar. El faro te consumirá, como lo hizo conmigo». Quise correr hacia ella, abrazarla, salvarla, pero mis pies estaban como anclados al suelo. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, la desesperación tiñendo mi voz. «No hay salvación para mí», respondió con tristeza, «pero tú aún puedes escapar. Debes encontrar el corazón del faro, el núcleo de su poder, y destruirlo». Antes de que pudiera responder, la figura se disolvió en la niebla, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Cómo podría encontrar el corazón del faro? ¿Y cómo podría destruirlo? Con determinación, bajé las escaleras, cada paso un desafío a la oscuridad que me rodeaba. La niebla se cerraba a mi alrededor, como si intentara detenerme, pero seguí adelante, guiado por la voz de mi hermana y la necesidad de descubrir la verdad. En la base del faro, encontré una puerta oculta, casi tragada por las sombras. La abrí con esfuerzo, y detrás de ella había una escalera que descendía en espiral hacia las profundidades de la tierra. Sin dudarlo, comencé a descender. El aire se volvió más frío, más pesado, y los susurros se convirtieron en gritos. Estaba entrando en el abismo, en el corazón mismo del faro, y allí, en la oscuridad, encontré el núcleo, una esfera de luz negra que palpitaba con una energía maligna. Sabía lo que tenía que hacer. Reuní toda mi fuerza y corrí hacia la esfera, dispuesto a destruirla o morir en el intento. Con un último grito de desafío, me lancé contra ella. El impacto contra la esfera de luz negra fue como chocar contra una pared de pura desesperación. Mi cuerpo se estremeció con el dolor y la energía oscura que emanaba de ella. Pero no me rendí. Con cada fibra de mi ser, luché contra la oscuridad que amenazaba con consumirme. La esfera comenzó a vibrar, emitiendo un sonido que era un coro de miles de voces en agonía. Era el lamento de las almas perdidas, el grito de los condenados, el susurro de las sombras que habían encontrado su hogar en el faro. Con un esfuerzo sobrehumano, logré encontrar el centro de la esfera, el corazón de la oscuridad. Mis manos se cerraron alrededor de él, y con un grito de determinación, lo arranqué. La luz negra se intensificó, como si estuviera luchando por sobrevivir, y luego estalló en 1.000.000 de fragmentos de sombra. La explosión me lanzó hacia atrás, y caí por la escalera, rodando sin control. Cuando finalmente me detuve, la oscuridad había desaparecido. La niebla se disipaba lentamente, revelando la verdadera forma del faro, ya no una prisión de terror, sino una torre de esperanza. Me levanté con dificultad, cada movimiento un recordatorio del enfrentamiento con la esfera. Pero algo había cambiado. Los susurros habían cesado, y en su lugar había un silencio pacífico. La luz del faro brillaba ahora con una claridad pura, cortando la noche y guiando el camino a casa. Salí del faro, sintiendo el aire fresco de la madrugada en mi rostro. El pueblo parecía diferente, como si se hubiera despertado de una larga pesadilla, y en el horizonte, el amanecer traía consigo la promesa de un nuevo comienzo. Pero sabía que la historia no terminaba aquí. La niebla podría regresar, las sombras podrían volver a susurrar. Yo, Álvaro, había descubierto los secretos del faro, pero había más misterios esperando en las profundidades del mar y en las esquinas ocultas del mundo.
La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas rotas del faro, dispersando las últimas sombras de la noche. Me encontraba en el umbral entre la luz y la oscuridad, entre la realidad y los susurros que aún resonaban en mi mente. A pesar de la aparente calma, una inquietud se aferraba a mi alma. La niebla había sido disipada, pero el eco de su presencia aún se sentía en el aire. Era como si algo o alguien me observara desde la distancia, esperando el momento oportuno para revelarse. Decidí explorar el pueblo, buscando respuestas o tal vez buscando más preguntas. Las calles estaban desiertas, las casas cerradas, como si los habitantes supieran que algo había cambiado durante la noche. Y entonces lo escuché, un llanto suave, casi imperceptible, que venía de la iglesia en ruinas al final de la calle. Me acerqué cautelosamente, el sonido guiándome a través de la puerta que colgaba de sus goznes. Dentro, la luz del sol apenas iluminaba los bancos cubiertos de polvo y el altar vacío. El llanto se intensificó, transformándose en una voz clara y melódica que cantaba una canción de cuna antigua. «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz resonando en las paredes de piedra. «Álvaro», respondió la voz, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era la voz de mi madre, fallecida hace años. «Álvaro, mi niño, has despertado a los antiguos, has perturbado su sueño». «¿Los antiguos?», repetí confundido. «Sí», continuó la voz ahora más cerca. «El faro era su prisión, y tú has roto sus cadenas. Ahora vagan libres, buscando venganza, buscando sangre». El miedo se apoderó de mí, pero necesitaba saber más. «¿Cómo puedo detenerlos?», pregunté, la determinación fortaleciendo mi voz. «Debes encontrar el orbe de luz, el único objeto capaz de sellar su poder una vez más», dijo la voz, ahora un susurro que parecía venir de todas direcciones. «¿Dónde puedo encontrarlo?», insistí. «En las profundidades del mar, en el naufragio de la esperanza, allí yace el orbe, esperando a quien sea valiente para reclamarlo», reveló la voz antes de desvanecerse en el silencio. Salí de la iglesia, el peso de mi nueva misión asentándose en mis hombros. El mar me llamaba, y sabía que debía responder. El orbe de luz era mi única esperanza para salvar al pueblo y a mí mismo de los antiguos que ahora acechaban en la oscuridad. El mar estaba inquieto, como si presintiera la batalla que se avecinaba. Me encontraba en la proa del barco que me llevaría al corazón de las aguas traicioneras, donde el naufragio de la esperanza yacía oculto. La voz de mi madre me había guiado hasta aquí, pero ahora estaba solo, con solo mi valor y la determinación de enfrentar lo desconocido. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo sangre, un presagio de la oscuridad que caería sobre el mundo si no lograba mi misión. Sumergiéndome en las profundidades, la presión del agua era como un peso sobre mi pecho, pero seguí descendiendo. La luz de mi linterna cortaba la oscuridad, revelando los restos de la esperanza, un esqueleto de madera y hierro que había sido el ataúd de innumerables almas. Busqué entre los restos, movido por una fuerza que no era completamente mía. Y entonces, entre algas y corales, lo vi, el orbe de luz, brillando con una luz propia, esperando ser reclamado. Extendí mi mano y lo tomé, y en ese momento, el mar a mi alrededor cobró vida. Las sombras se agitaron, formando figuras que se retorcían en la oscuridad. Los antiguos que habían sido liberados se abalanzaron sobre mí, sus formas oscuras llenas de odio y venganza. Con el orbe en mi mano, luché para ascender, cada brazada una lucha contra las fuerzas que buscaban arrastrarme al abismo. La superficie parecía estar a un mundo de distancia, pero la luz del orbe era mi guía, mi escudo contra la oscuridad. Finalmente, rompí la superficie y el aire llenó mis pulmones como un dulce néctar. Las sombras se dispersaron, gritando en la noche, mientras la luz del orbe se expandía, tocando cada rincón de la niebla, disipándola, sellando a los antiguos una vez más en su prisión eterna. El pueblo se despertó al amanecer, libre de la oscuridad que lo había acechado. Había enfrentado mis miedos y había emergido victorioso, pero sabía que esta no sería la última vez que las sombras llamarían a alguien desde la oscuridad, y cuando lo hicieran, alguien tendría que estar listo para responder.